En lo más profundo de las tierras altas de Escocia, rodeado por un denso bosque que parecía devorar la luz del sol incluso en pleno día, se encontraba el antiguo hospital psiquiátrico de St. Jude. Construido a principios del siglo XX, el imponente edificio de piedra gris se alzaba entre los árboles, sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de hiedra mostraban los signos del abandono y el olvido. Originalmente destinado a albergar a los enfermos mentales más severos de la región, pronto se convirtió en el centro de rumores y cuentos de terror. Historias de tratamientos inhumanos, experimentos siniestros y la presencia de espíritus atormentados llenaban las conversaciones de los lugareños. Se decía que incluso los pájaros evitaban posarse en sus tejados, como si sintieran la maldición que pesaba sobre el lugar. Alex y Sarah, dos amigos con una mezcla de curiosidad y valentía, decidieron desafiar las advertencias y explorar el hospital psiquiátrico abandonado una fría noche de otoño. Armados con linternas, cámaras y nervios de acero, se aventuraron a través del bosque silencioso que parecía retener el aliento mientras se acercaban al edificio en ruinas. Al entrar por una ventana rota, el aire dentro del hospital era pesado y frío, como si la misma oscuridad se hubiera filtrado entre las grietas de las paredes de piedra. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y escombros, y las sombras se retorcían y danzaban a la luz de las linternas, creando ilusiones fugaces que jugaban con sus mentes. Decidieron comenzar por la planta baja, donde las antiguas salas de tratamiento y consultorios parecían contener los ecos desgastados de voces que ya no estaban. En una sala, encontraron viejos registros polvorientos que detallaban nombres y diagnósticos ilegibles, testimonios silenciosos de vidas rotas que habían pasado por aquel lugar en busca de curación o al menos de alivio. Subieron con cautela al segundo piso, donde las habitaciones de los pacientes se extendían en filas largas y desiertas. Cada puerta cerrada parecía prometer secretos oscuros y misterios sin resolver. Sarah, sintiendo una extraña sensación de estar siendo observada, giró hacia una ventana con cristales rotos y vio una sombra fugaz que se desvaneció en la penumbra. Mientras se aventuraban más profundamente en el edificio, llegaron a un ala que parecía haber sido abandonada más temprano que el resto. Las paredes estaban cubiertas de grafiti macabro y símbolos enigmáticos, dibujados por manos desconocidas en la oscuridad de la noche. En una habitación al final del pasillo, encontraron un diario desgastado que hablaba de experimentos fallidos y de pacientes que afirmaban ver figuras espectrales que deambulaban por los pasillos. Justo cuando pensaban que habían explorado lo suficiente, un sonido sordo resonó desde el sótano, como si algo pesado hubiera caído en el vacío. Alex y Sarah intercambiaron miradas nerviosas, pero su curiosidad superó su miedo. Armados con valor renovado, se aventuraron por una escalera de caracol que conducía a las profundidades desconocidas bajo el edificio. El aire se volvió aún más frío y opresivo a medida que descendían, y el sonido de sus propios pasos parecía amplificarse en el silencio sepulcral. Cuando finalmente llegaron al sótano, una oscuridad casi tangible los envolvió. Las linternas temblaban en sus manos mientras avanzaban, iluminando paredes de piedra húmeda y pasillos estrechos que parecían estirarse hacia la eternidad. Fue en una pequeña sala al final de un pasadizo estrecho donde encontraron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Una figura encorvada estaba de pie en medio de la habitación, su espalda vuelta hacia ellos. Parecía completamente ajena a su presencia, moviéndose de manera errática como si estuviera atrapada en una danza invisible. Sarah dio un paso adelante, su voz apenas un susurro tembloroso llamando a la figura. Con un giro lento y ominoso, la figura se volvió hacia ellos. Sus ojos, vacíos y sin vida, brillaban con una luz sobrenatural que hacía eco en la oscuridad que los rodeaba. Alex y Sarah se encontraron atrapados en el terror helado mientras la figura avanzaba hacia ellos, emitiendo un susurro gutural que parecía llenar la habitación con una presencia malévola. En un instante de pura adrenalina, Alex y Sarah corrieron hacia la salida, sus corazones martillando en sus pechos mientras sentían como el aliento helado del pasado los perseguía en la oscuridad. Llegaron a la luz de la luna, jadeantes y temblando, pero sabían que habían visto algo que no podían explicar ni olvidar fácilmente. Desde esa noche, Alex y Sarah guardaron silencio sobre lo que habían presenciado en el hospital psiquiátrico de St. Jude, pero en los días tormentosos y las noches oscuras, aún podían escuchar los ecos de susurros y ver sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos, recordándoles que algunas historias de terror nunca dejan de acechar en las sombras de la realidad.